Durante décadas, su voz fue la ley. Sin levantar la voz, sin necesidad de un mazo real, Aníbal de Mar dictaba sentencias que hacían reír a toda Latinoamérica. Era el juez imperturbable de la tremenda corte, el contrapeso perfecto al caos de Tres Patines, el guardián de un orden ficticio que, curiosamente, contrastaba con el desorden silencioso de su propia vida. Su figura, elegante y sobria, representaba el respeto y la cordura en una era dorada de la radio y la televisión cubana. Pero un día, sin previo aviso, dejó de aparecer. No hubo despedidas, ni homenajes, ni comunicados. Simplemente se desvaneció. Las estaciones siguieron repitiendo sus episodios, su voz siguió viajando por las ondas, pero él ya no estaba. Y entonces comenzaron los rumores. Él me dijo: «No sigas mi camino, muchacho, termina en una tumba sin nombre», confesó años después un locutor joven que lo había entrevistado brevemente en Puerto Rico. ¿Por qué desapareció justo cuando su fama era más grande que nunca? ¿Qué fue lo que realmente lo separó de Tres Patines, su compañero de escena durante décadas? ¿Y qué secreto cargaba en el silencio de sus últimos años? Esta noche, estimados televidentes, abriremos el expediente sellado del juez más entrañable del humor caribeño. Y cuando lo hagamos, puede que descubramos que el veredicto más doloroso fue el que nunca se dictó en voz alta. Nacido en La Habana en 1908, Aníbal de Mar no vino al mundo con una toga en la mano ni con sentencias en la voz, pero sí con una cadencia especial en el hablar, un ritmo natural que lo llevó a convertirse, sin planearlo, en una de las voces más reconocibles del mundo hispano. Desde joven, mostraba una inclinación por el arte y la comunicación, y su camino hacia la fama empezó en la radio, cuando este medio aún era joven, cuando las palabras eran imágenes y la voz un universo. En aquellos años 30 y 40, Aníbal trabajaba en distintas emisoras cubanas, narrando, presentando, actuando, pero fue en los estudios de CMQ Radio donde su destino cambiaría para siempre. Allí conoció a Leopoldo Fernández, el creador del personaje Tres Patines, y juntos formaron una dupla que marcaría generaciones, el pícaro incorregible y el juez sabio y resignado. Así nació La Tremenda Corte, un fenómeno sin precedentes que se mantuvo vigente por más de 2 décadas, viajando desde Cuba hasta México, pasando por Venezuela, Miami y Puerto Rico. El rol de Aníbal era tan esencial como el de su contraparte. Su personaje, el juez, era el ancla moral, la figura de autoridad que con calma y dignidad enfrentaba los enredos absurdos que Tres Patines y los otros personajes provocaban. Con un tono pausado y una mirada cómplice, sus frases se volvían icónicas. «Denunciado y multado», retumbaba en los radios de miles de hogares. Pero no era solo un actor. Aníbal tenía una formación cultural profunda y su precisión lingüística le daba un aire distinto. Mientras Leopoldo conquistaba con el ingenio callejero, Aníbal equilibraba la escena con erudición y mesura. Juntos eran dinamita controlada. No había guiones rígidos, gran parte del show era improvisado, y allí radicaba la magia, en la confianza total entre ambos, en la química escénica que solo tienen los hermanos del arte. A medida que La Tremenda Corte crecía en popularidad, también crecía el cariño del público por Aníbal. En muchos países se creía que el juez existía de verdad, que era un funcionario convertido en humorista. Las cartas llegaban pidiéndole que resolviera casos reales, que aconsejara sobre disputas familiares, como si su personaje hubiera cruzado la frontera de la ficción. Era admirado, respetado y sobre todo querido. Durante años, los teatros se llenaban solo para escucharlo hablar. No necesitaba bromas pesadas ni gestos exagerados. Su poder estaba en la pausa, en la mirada, en ese suspiro que precedía a la sentencia. Y aunque su compañero se llevaba las carcajadas más sonoras, Aníbal cosechaba el respeto silencioso del público que entendía que, sin él,
La corte no funcionaba. Sin embargo, como suele pasar con los grandes artistas, detrás de esa perfección escénica empezaron a surgir grietas, y aunque ante los micrófonos eran inseparables, fuera del estudio comenzaban a recorrer caminos distintos. Las luces del éxito empezaban a iluminar con desigual intensidad, y la sombra del olvido ya merodeaba la figura del juez. Durante mucho tiempo, nadie notó nada. En escena, Aníbal de Mar y Leopoldo Fernández seguían entregando momentos memorables. El juez y el acusado, el orden y el caos, la ley y el desorden. Pero entre bambalinas, algo comenzaba a quebrarse. El tiempo, la fama y las diferencias personales empezaban a desgastar una de las sociedades artísticas más queridas del mundo hispano. Aníbal era metódico, reservado, un hombre de rutinas y lecturas. En cambio, Leopoldo era efervescente, impulsivo, irreverente e incluso fuera de la ficción. Aunque esa química contrastante funcionaba maravillosamente en el escenario, en la vida real generaba roces. El primero en notarlo fue un productor venezolano que, en una entrevista años después, dijo: "A veces sentirás que el silencio entre escena y escena pesaba más que cualquier libreto". Uno de los primeros indicios públicos de esta tensión ocurrió durante una gira en Caracas, en los años 50. Se dice que durante una función en el Teatro Nacional, Tres Patines improvisó una línea que ridiculizaba al personaje del juez más allá del límite pactado. Aníbal, visiblemente incómodo, abandonó el escenario unos minutos antes del final. Aquello se interpretó como un problema de salud, pero quienes estaban cerca sabían que el malestar era otro. Con el tiempo, los egos comenzaron a chocar. Tres Patines acaparaba más titulares, más entrevistas, más aplausos. Mientras tanto, Aníbal sentía que su contribución era minimizada, que se le veía como el serio, el complemento, pero nunca como el corazón del programa. Esa percepción le dolía profundamente. Y aunque jamás lo expresó públicamente, su círculo íntimo confirmaría años más tarde que esa herida nunca cerró. En una carta privada que se conserva en manos de su familia, escrita en 1962, Aníbal escribió: "No me molesta que se rían más con él, pero duele que crean que yo solo estoy ahí para sostenerle la escena". Esas palabras revelan una inseguridad silenciosa que convivía con su imagen pública de solidez. Las discrepancias no se limitaban al escenario. Había diferencias sobre el futuro del show. Mientras Leopoldo soñaba con expandirse hacia formatos más libres, incluso con llevar a Tres Patines al cine de forma individual, Aníbal creía en la integridad del concepto original. Temía que la esencia de la tremenda corte se perdiera si se desmembraba la estructura que los había llevado al éxito. También existían tensiones económicas. Aunque ambos eran figuras clave, los contratos no siempre reflejaban esa equidad. En varias ocasiones, Leopoldo negociaba apariciones adicionales sin contar con su compañero, lo que generaba resentimiento. Se cuenta que Aníbal rechazó varias ofertas de presentaciones en solitario solo por lealtad a la dupla. Una lealtad que con el tiempo sintió no fue recíproca. El punto de quiebre llegó con el exilio. Tras la Revolución cubana, ambos artistas abandonaron la isla, pero eligieron caminos distintos. Leopoldo recaló en Miami, donde mantuvo el personaje de Tres Patines en funciones esporádicas. Aníbal, por su parte, se estableció en Puerto Rico y comenzó a alejarse paulatinamente de la vida pública. Muchos esperaban un reencuentro, una nueva temporada, un proyecto nostálgico que los uniera de nuevo. Pero ese día nunca llegó. Aníbal guardó silencio, rechazó entrevistas, evitó hablar del pasado, incluso se distanció de antiguos colegas del medio. Quienes intentaron acercarse encontraron siempre una negativa cortés, pero firme, como si el juez hubiera dictado una última sentencia: el archivo del caso, la clausura definitiva. Lo más inquietante, estimados televidentes, es que nadie supo nunca qué ocurrió exactamente entre ellos. No hubo insultos públicos, ni declaraciones escandalosas, ni demandas. Solo una grieta silenciosa que creció hasta volverse abismo. Y en ese abismo se perdió una de las amistades más queridas del humor hispanoamericano.
Años después, cuando un joven comediante le preguntó qué sentía al recordar esa época, Aníbal lo miró, sonrió con tristeza y dijo: «Algunos juicios nunca se cierran». El 1 de enero de 1959 marcó un antes y un después en la historia de Cuba. Mientras la revolución se imponía con fuerza y velocidad, muchos artistas, intelectuales y figuras públicas comenzaron a mirar hacia otros horizontes. Aníbal de Mar, fiel a su naturaleza reservada, no hizo declaraciones ni gestos públicos. Simplemente desapareció del mapa artístico cubano. Su salida fue tan discreta como su carácter, sin escándalos, sin entrevistas, sin despedidas. Se instaló en Puerto Rico, una isla que también vibraba con el legado de la tremenda corte, pero que le ofrecía algo más que fama: anonimato. Para un hombre que había pasado décadas en el ojo público, el silencio comenzó a convertirse en refugio. Mientras Leopoldo Fernández mantenía vivo a Tres Patines en presentaciones puntuales por Miami, Venezuela y República Dominicana, Aníbal se negaba a participar. Las invitaciones llegaban, las propuestas eran generosas, pero él siempre respondía con un no amable, rotundo, inquebrantable. Pronto comenzaron las conjeturas. Algunos creían que estaba enfermo. Otros aseguraban que se había vuelto religioso y había renunciado al espectáculo. Pero las voces más insistentes decían otra cosa: que había sido herido, que el hombre que durante años encarnó la justicia simbólica en realidad estaba librando una batalla interna, una especie de juicio íntimo en el que aún no se dictaba sentencia. Lo cierto es que muchos de sus colegas intentaron contactarlo. Mimical, quien interpretó a Luz María Nananina, le envió varias cartas sin recibir respuesta. Un productor dominicano viajó hasta Puerto Rico con la intención de convencerlo de un reencuentro televisivo. Volvió sin éxito y con una frase que, según cuenta, escuchó salir de los labios de Aníbal: «No quiero reabrir lo que ya cerré. Lo que tuvimos fue hermoso y así debe quedarse». Pero no todos aceptaron ese retiro como un acto noble. En ciertos círculos del exilio cubano se comenzó a cuestionar la postura política del actor. Algunos lo acusaban, sin pruebas, de haber simpatizado con el régimen en sus inicios debido a su silencio y a su negativa a participar en proyectos donde se satirizaba a Fidel Castro o al nuevo gobierno. Aunque nunca se demostró su inclinación política, ese manto de duda bastó para marginarlo aún más. En Puerto Rico, Aníbal vivía con austeridad, alejado del ruido, rodeado de libros, discos y una pequeña colección de cartas que nunca respondió. Se dice que escuchaba sus propios programas con frecuencia, especialmente los episodios más antiguos, aquellos donde el humor era más ingenuo, donde la risa nacía de la complicidad, no del resentimiento. Una periodista local logró entrevistarlo brevemente en 1985, en un evento privado. Cuando le preguntó si extrañaba el escenario, él solo dijo: «No extraño los aplausos, extraño a quien me hacía reír entre bambalinas». Fue la única vez que hizo una alusión directa a Leopoldo Fernández. Así pasaron los años, décadas de silencio, décadas sin una aparición pública, sin una palabra grabada. Para muchos, Aníbal ya era parte del pasado, pero dentro de su modesta casa en Bayamón, seguía vivo el eco de un personaje que fue más que un juez cómico. Fue la conciencia de una generación entera. Estimados televidentes, mientras el mundo seguía girando, mientras las nuevas generaciones descubrían la tremenda corte en cintas viejas y repeticiones televisivas, Aníbal de Mar eligió vivir en pausa. Tal vez porque comprendía que, a veces, el mayor acto de justicia es callar. En el año 1995, cuando ya contaba con 87 años, Aníbal de Mar accedió, por primera vez en décadas, a recibir en su casa a un viejo conocido, un periodista cultural puertorriqueño que había sido admirador suyo desde niño. No hubo cámaras ni micrófonos, solo un grabador de voz pequeño y la intención de conversar sin pretensiones. Lo que ocurrió en esa sala modesta fue, quizá, la confesión más humana y dolorosa que jamás hiciera el inolvidable juez. Aníbal habló de su salud, de su retiro, de sus lecturas y sus paseos por la plaza.
Pero también por primera vez pronunció con ternura un nombre que había evitado por años: Leopoldo. Éramos muy distintos, dijo, pero nos entendíamos sin hablar. Lo que pasaba entre escena y escena, eso era lo que más extraño. Durante aquella conversación, el periodista le preguntó si volvería a actuar, aunque fuera en un homenaje. Aníbal negó con suavidad y entonces, tras un breve silencio, murmuró: «No es por orgullo, es por miedo. Miedo a mirar a mi lado y no encontrarlo». Contó que muchas veces pensó en llamarlo, que escribió varias cartas que nunca envió, que guardaba una fotografía de ambos, en blanco y negro, de los tiempos dorados en la CMQ, doblada en 4 partes dentro de un libro de Martí. «Esa fue mi familia», susurró, «aunque hayamos terminado lejos». Pero lo más conmovedor fue lo que dijo al final: «Yo me fui para no romper algo que ya se estaba quebrando. Y quizá me equivoqué. Quizá debimos pelear más, discutir, gritar, pero no alejarnos en silencio. Porque ese silencio fue como un eco que nunca dejó de doler». El periodista nunca publicó la entrevista completa. Por respeto, decidió conservarla en privado hasta la muerte de Aníbal, que ocurrió en 1998. Pero dejó constancia de una frase final dicha mientras apagaba la grabadora: «Después de todo, solo queda la familia. Y él fue mi familia, aunque nunca me lo dijera». Con esa confesión, estimados televidentes, se reveló una verdad más profunda que cualquier escándalo: que a veces el verdadero drama no está en lo que se dice, sino en lo que se calla por amor, por orgullo o por miedo, y que detrás del personaje de juez imparcial vivía un hombre que también sufrió sus propios juicios internos. Aníbal de Mar no volvió a pisar un escenario. No hubo reconciliaciones públicas ni homenajes compartidos. Pero en ese encuentro íntimo, en esas palabras suaves y temblorosas, dictó el veredicto que todos esperábamos, el de un corazón que finalmente admitía lo que todos sospechábamos. En los escenarios, Aníbal de Mar representó la voz de la razón, la ley justa, el equilibrio entre el caos y la cordura. Pero en su vida personal, eligió callar. Callar cuando pudo hablar. Alejarse cuando aún podía quedarse. Guardar un afecto profundo detrás de una fachada impenetrable. Y ahora, estimados televidentes, cuando miramos hacia atrás, cuando revisitamos los episodios de La Tremenda Corte y escuchamos su voz juzgando con ironía y dulzura, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué sintió realmente en esos silencios? ¿Qué heridas guardaba detrás de cada sentencia cómica? ¿Es el perdón tan fácil cuando las heridas se han convertido en cicatrices? ¿Puede la fama justificar el abandono de las amistades más profundas? ¿Y cuántas historias similares se esconden detrás de otros rostros sonrientes que, desde la televisión, nos ofrecieron alegría mientras ocultaban su propia melancolía? Aníbal de Mar murió en paz, rodeado de recuerdos y libros, pero también murió con una historia que nunca quiso contar del todo. Una historia que, quizá, solo compartió a medias, con palabras medidas, con frases veladas. Porque hay verdades que duelen más al ser pronunciadas. Y él, como buen juez, prefirió dejarlas en el expediente sellado del alma. Estimados televidentes, tras los espléndidos telones del humor, a veces se esconden remordimientos que solo los protagonistas comprenden. Y en el caso de Aníbal de Mar, quizás su mayor acto de amor fue ese silencio que hoy nos deja con más preguntas que respuestas. Porque a veces, el juicio final es el que uno dicta sobre sí mismo.